Muchas gracias, señor presidente. Dentro del debate que se profundizó en la mesa, no hay cómo ser injustos y decir que no se acataron observaciones que se habían planteado en el debate original. Se acogieron muchas de las observaciones que se habían planteado como inquietudes para la correcta administración del Parlamento. Entre ellas, se resolvió gran parte del problema de las excesivas atribuciones que se pretendía dar al Consejo de Administración de la legislatura. Obviamente, atendiendo el texto constitucional, que se prevé que este es un ente o un órgano estrictamente de administración. Por tanto, no podía tener, obviamente, obligaciones políticas. En algo que se llegó a un acuerdo bastante interesante que creo que va a ayudar al desarrollo de la legislatura, es precisamente en cuanto a la conformación de las comisiones. Se trató de simplificar el trabajo al interior de cada comisión, tratando de distribuir de acuerdo a la protección de los derechos fundamentales y a las áreas más sensibles que tiene el país para la legislación, y principalmente tratando de poner los grupos que tengan concordancia o hilación entre los temas. Es por eso, señor presidente, que con todo el respeto que le tengo a la asambleísta Betty Amores, tengo que decirle que se examinó cuidadosamente las sugerencias que había formulado para la integración, pero a más de los cambios de nombre no existe un cambio profundo que pueda diferenciar una comisión entre otra. Es cierto que en algunas, por ejemplo, se hacen sugerencias bastante distintas, como por ejemplo la de los derechos del trabajador, seguridad social y servicio público, pero nosotros proponemos la de laboral y seguridad social, que pienso que engloba mucho más el tema correlacionado con los derechos fundamentales de los trabajadores y de la seguridad social. Entonces, debo decirle, señor presidente, que uno de los acuerdos que tuvimos entre los asambleístas de país y quienes formamos parte de la llamada oposición es precisamente que nosotros entendemos que el trabajo de las comisiones tiene que ser concordante con cada una de las facultades del legislativo. Y pienso yo que la distribución que se ha hecho es una de las cosas que vale rescatar del proyecto de ley orgánica de la función legislativa. Obviamente la comisión debe acatar las sugerencias positivas que se hagan en los debates para tratar de mejorar el texto constitucional, de acoplar al texto constitucional, la ley orgánica, que siempre va a ser perfectible, pero creo que es una buena alternativa la conformación de las comisiones que ponemos a consideración del plenario. Pero, señor presidente, nosotros no formamos parte ni firmamos el informe de mayoría, porque discrepamos en dos asuntos esenciales que no se logró incorporar en la ley. El primero, la labor de fiscalización, y el segundo, la designación de las autoridades. La labor de fiscalización considero que al ser el 50% de las facultades de la Asamblea, tiene que ser muy celosamente regulada con la finalidad de que no se evite el ejercicio efectivo de la norma. Que la labor de fiscalización pueda ser una labor responsable, obviamente para no caer en los excesos que han sido criticados de los congresos anteriores, como son el llamado escándalo o el famoso show político. Y creo que esta asamblea sí ha dado muestras de que puede existir un nuevo mecanismo de fiscalización, sin esos excesos, pero sí con los fundamentos jurídicos necesarios para enderezar los procedimientos administrativos y para tratar de sancionar los excesos provocados por la administración pública. Y es por eso, señor presidente, que yo no encuentro razón para que se haga una diferencia entre el procedimiento del enjuiciamiento político para el presidente de la República y el enjuiciamiento político para los funcionarios establecidos en el artículo 131 de la Constitución. No solamente por el término probatorio, que ya se había señalado anteriormente, que no existe una causal para que se pueda diferenciar entre uno y otro. Ambos son funcionarios, es cierto, el uno el primer magistrado del país, pero ¿por qué tener menos tiempo de defensa? ¿O por qué darle mayor tiempo de defensa, si se lo quiere ver de esa manera, a los otros funcionarios? Pero la parte más sensible no está ahí, sino en el poder de decisión que se le otorga a la Comisión de Fiscalización
para que pueda decidir sobre el archivo de un enjuiciamiento político o de un pedido de un enjuiciamiento político a cualquier funcionario que es susceptible de fiscalización. Hemos insistido en el primer debate que estas decisiones que comprometen el archivo de un pedido o el archivo de un proceso no puede ser conocido por un grupo de asambleístas, en este caso 11 asambleístas, y pasarse sobre el poder de decisión que tiene el plenario de la Asamblea. No con el propósito de que las cámaras de televisión difundan o presencien el debate, ni tampoco con el propósito de someter al linchamiento público a un funcionario, sino con el propósito de que todos, el plenario de la Asamblea, que son los representantes de los ecuatorianos y los ciudadanos que ejercen el poder legislativo, sean quienes sean los encargados de resolver y de decidir un tema tan delicado como es el procedimiento de enjuiciamiento político, que es la parte más visible y efectiva del proceso de fiscalización. Es así, señor presidente, que si bien la sustanciación del proceso puede aceptarse que se haga dentro de la comisión para que no exista una pérdida de tiempo, si así se lo quiere ver en el plenario, no es menos cierto que el debate sobre la procedencia o la calificación del enjuiciamiento no puede estar exclusivamente como poder de decisión de 11 asambleístas. En esto quiero ser insistente, señor presidente, y pedir a la comisión que se pueda incluir la facultad de que el plenario resuelva la procedencia para que después se proceda a la interpelación o no del funcionario público, así como se está planteando el procedimiento para el presidente y vicepresidente de la República, que me parece adecuado. Caso contrario, le estaríamos limitando la posibilidad de fiscalización a todos los asambleístas y dejaríamos solamente en manos de una comisión esta labor que es el 50% de las funciones del Parlamento ecuatoriano. Sobre la comisión directiva y la designación de autoridades, se ha observado que antes estaba una componente establecida para los grupos de mayor votación y para los siguientes que han captado curules en el anterior Congreso. Se decía que se repartía la presidencia y las vicepresidencias antes incluso de la instalación y que era poner a dedo a cualquiera de los presidentes o vicepresidentes. Quizá la mala voluntad de los congresistas hacía ver a los ciudadanos esto como una troncha más que como un derecho de representación. Pero debemos comprender nosotros que volver a los congresos anteriores, cuando un solo diputado perteneciente a una bancada podía acceder a la presidencia del Congreso y a la presidencia de la República, significaba mayor componente y mayor troncha para lograr ser presidentes del Congreso. Existen razones a favor y en contra de los dos métodos, es cierto, pero eso solamente nos lleva a la conclusión de que ni el uno ni el otro se le puede acusar de bueno o tampoco de antidemocrático. Eso nos da lugar a pensar de que lo único que se puede acusar de bueno o malo es la voluntad de los legisladores de actuar con transparencia y de actuar con sentido de representación. Si es que nosotros dejamos libre la posibilidad de que solamente quien obtenga la mayoría obtenga la representación, podemos encontrarnos con que en todo el Consejo de Administración de la legislatura puede pertenecer a un solo partido o puede pertenecer a una mayoría más los movimientos afines que los respaldan. ¿Y qué pasa con las otras fuerzas representativas? Esperemos que esto no suceda y esperemos que sí se actúe con sentido de representación. Y si no se quiere estipular en la ley que los partidos con mayor cantidad de asambleístas tengan lugar, por lo menos a la vicepresidencia y a las vocalías, espero que el tiempo no me dé la razón y encontremos en la instalación de la nueva asamblea la participación de todos los bloques, independientemente de su ideología política, al interior de la conformación del CAL, y no solamente a la mayoría oficialista, más sus afines o con quienes formen la mayoría definitiva. Esto, señor presidente, sí se puede acusar de que se está faltando a la democracia, porque si nosotros somos los representantes de todos los ecuatorianos, quiere decir que fuimos elegidos democráticamente y tenemos derecho de integrar la comisión directiva. Y precisamente la democracia es conciliación y es aceptación pese a las diferentes formas de pensar.
y eso debe ser reflejado dentro de la Comisión de Administración de la Legislatura. Gracias, señor presidente.